Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de la muerte. Bueno, comencemos por la introducción. Es indiscutible la importancia de los estudios histórico-antropológicos acerca del fenómeno de la muerte en la cultura mexicana. En la época prehispánica, la muerte es fundamental como deidad, signo calendárico, potencia de la que surge la vida y es en general un elemento clave de los rituales y de la cultura en general. Esta matriz se modifica en la época de la colonia por procesos de eliminación, así como de hibridación y superposición con la religión conquistadora. El resultado se ve reflejado en nuestros actuales mitos, ritos, costumbres, tradiciones, etcétera, que han sido muy estudiados, pero no desde la perspectiva de la lengua. México es uno de los países con mayor diversidad natural, lingüística y cultural, además de tener una cosmovisión única frente a la muerte. Bueno, pues buenas tardes. Para empezar, su servidora Jennifer presentará una muerte auxiliada, cofradías y hermandades en el mundo maya colonial de cuerpo a cadáver, el tratamiento de los difuntos en el Nuevo México en los siglos XVII y XIX. Y bueno, pues comenzaré. Guatemala, Francisco Marroquín mandó a los señores y dijo que de hoy en adelante no permitirían y consientan que en la dicha iglesia se ponga tumba con el paño o sin él, por persona alguna, salvo el día del enterramiento, honras y cabo de año. Y si alguna persona quisiera tener tumba durante el novenario, sea obligada a pagar 10 pesos de oro por los dichos 9 días para la fábrica, y si asimismo alguna quisiera tener esta tumba, iba a pagar 200 pesos a la iglesia que equivalían a oro. Los pueblos mayas hicieron de las cofradías un espacio propio en el seno del cual florecieron formas peculiares de religiosidad indígena y modos específicos de organización comunitaria que en ocasiones permitieron una escasa, pero no insignificante autonomía, particularmente valiosa para afianzar la solidaridad colectiva y a través de ella reafirmar formaciones socioculturales intermedias en épocas difíciles. Respecto a la muerte y a las clases sociales, tenemos que los principales, en cambio, llevaban una carga comitiva hasta con 12 sacerdotes, el deán y el cabildo, aunque no se enteraban en la catedral, la capilla y los cantores del coro de ella. Los más ricos disponían que los acompañaran estos mismos 12 de tantos conventos como había en la ciudad, por tanto, todas las candelas de cera, y no era inusual un representante de cada una de las cofradías a las que pertenecía el occiso. Caso extremo era en el que aquel se ordenaba pagar a 12 pobres y vestirlos de negro. Cuando fallecía un principal, podía darse el caso de oficiarse 100 en cada monasterio de la ciudad, otras tantas en catedral y un número indeterminado en las ermitas. En la misa cantada del día del entierro, que se ofrendaba una serie de botijas de vino, varias fanegas de trigo y uno que otro carnero para los oficiantes. En estas disposiciones episcopales, tendientes a reglamentar oficios fúnebres a la usanza católica, como el vasto mundo maya, que son las primeras localizadas hasta ahora, llama de entrada la atención a todos los altos costos exigidos. No obstante, es claro que pese a los altos costos, había vecinos dispuestos a satisfacer una piedad fúnebre más ostentosa. Entre los gastos de 1544 se registran 4 tomines por la compra de una cuarta de raso negro, cantidad mínima si se compara con los 20 pesos que se pagaron a un tal Villegas. Ya desde 1554 se había mandado a los jerarcas eclesiásticos bendecir un sitio en este campo. En el siglo XVI, tanto en lo que correspondía a la elección de mortaja, sepultura en entierro y horas fúnebres, así como el tipo y el número de misas que se aplicarían para la salvación del alma. Otro rubro privilegiado para darse cuenta del entusiasmo con que los indígenas adoptaron cultos funerarios fue la usanza cristiana en el análisis de los inventarios de las cofradías de ánimas. Los indios se les llevaba por un entierro. Era de criatura, 4 reales con cruz de palo, pero si es con cruz de plata y criales, pagaban 1 peso. Por lo que de una persona grande con cruz y de palo pagaban 20 reales y si es de cruz y plata, 3 pesos por dicha razón. Mientras algunos obispos y arzobispos lucharon por igualar a feligreses indios con los españoles y mestizos en asunto de tanto peso como la administración de la Eucaristía, a manera de viático 22, no fueron pocos los que intentaron acabar con las arbitrariedades económicas.
pero al mismo tiempo se cuidaba de no atraer en sí reprimiendas civiles por cobrar pagos no autorizados. Y pues para continuar, la siguiente, porfa. Este es el segundo tema y de esto podemos destacar que después de estrangular a su esposa con un torsal de nervio, Manuel Gallego acompañó al cadáver toda la noche en su casa conyugal en San Antonio del Rancho, cerca de San Ildefonso, pueblo de Nuevo México. Tras interrogar al cuerpo sin recibir respuesta alguna, las autoridades concluyeron que en efecto estaba muerta. Durante los procedimientos criminales contra Gallego en 1834 casi no hubo lugar a disputas o discusiones, ya que él al ser aprendido confesó abiertamente su culpa. No obstante la abrumadora evidencia en contra de Gallego, el encargo de su defensa, Alonso Martín, argumentó que no se debía aplicar la pena de muerte. Tras parecidos en el, tras más que nada concluyeron que los parecidos eran casi lo mismo entre el dormido y el difunto, ya que solo la descomposición del cadáver constituía evidencia irrefutable del fallecimiento. Como subtema podemos manejar que la muerte aparente y el estado luminal del cadáver. Es aquí donde se menciona la investigación y el hecho de por qué fue aprendido Gallegos. Antes de que la muerte se manifestara mediante procesos fisiológicos como la desecación, se pensaba que un semblante de la persona perdurara después de que el cadáver se ponía rígido. En los siglos XVIII y XIX abundaban las creencias populares en la continua vitalidad del cuerpo. Y en la ilustración había historias de cadáveres resucitados y ataúdes sonoros que atestiguaron las virtudes perdurables. La teología barroca consideraba indispensable el cuerpo y los sentidos para comunicar lo divino y captar lo grandioso. Gallego pasó la noche junto al cadáver y a pesar de que Martín reconoció que aunque era un asesino, sus actos después eran humanos y no los de un desalmado matón a sangre fría como aducía el fiscal. Aunque Martín concordó que el acto de Gallego mereció un castigo, su negatividad de abandonar el cuerpo en la noche mostraba remordimiento y por lo tanto justificaba un fallo distinto a la pena de muerte. Aparte del remordimiento, su permanencia junto al cadáver tenía un significado más profundo. Esto quiere decir que similarmente se creía que restos fisiológicos milagrosos eran evidencia de virtud y santidad. Tanto las creencias populares como el folclore hicieron un eco de estas ideas que incluso después llegaron de la Ilustración. La ciencia servía a la teología ya que los médicos y otros expertos emplearon instrumentos científicos para probar, medir y explorar los restos. A continuación, las dejo con mi compañera Jazz, que les va a hablar sobre el cuerpo, la muerte y lo sagrado en la Nueva España del siglo XXI. Bueno, para continuar, pues me voy a decir que el cadáver fue una de las metáforas predilectas de la teología moral y de la doctrina en contra de las vanitas. El caso de Pátzcuaro ejemplifica el proceder de la Iglesia ante cadáveres sospechosos de haber recibido la gracia divina de la incorrupción, sin que ello implicara la necesidad de acudir a las razones de la ciencia del momento. En la historia eclesiástica indiana dio a finales del siglo XVI, de una cantidad notable de episodios que involucraron la milagrosa preservación de cuerpos de santos varones franciscanos. Abundan las referencias a reliquias de origen de diversos trozos de ropa de algún cadáver incorrupto, tierra que provenía de sus sepulcros o fragmentos de cadáveres importantes, tales como el dedo que le fue cortado a Fray Francisco Jiménez y que durante un año seguía la crónica que despedía la fragancia y mantuvo su frescura. Las reliquias consistían en objetos pertenecientes o que habían estado en contacto en vida o muerte con algún venerable. Los mayor potencia y carga significativa para los fieles eran aquellas que estaban formadas por algún trozo de restos mortales, como huesos, cráneos, cabello. Ni qué decir cuando se contaba con cuerpos enteros de mártires y obispos. Surgieron otras más significativas para la población indígena en Pátzcuaro y sus alrededores consisten en trozos de tela del hábito de frailes considerados de vida santa y que habían misionado en la región. La tanatomorfosis va desde el enfriamiento y rigidez del cuerpo muerto hasta su putrefacción y final mineralización.
Por último, es importante mencionar que el cadáver y sus partes, más allá de la incorrupción y podredumbres, nunca perdieron terreno como objeto polisémico entre el siglo XVIII y el siglo XX, y que en muchos sentidos las prácticas asociadas al muerto conservaron en plena secularización un bagaje religioso o al menos una lógica pegada del todo a la reliquia y su veneración. Ello multiplicó la representación de la muerte en la parte final de la Nueva España y posteriormente en México independiente. La siguiente, por favor. Continuamos El cementerio. con el cementerio del Sauito en San Luis y sus monumentos a finales del siglo XIX. Ok, el monumento funerario expresa simbólicamente la vida de la persona que ha muerto y aún niveles más colectivos, el cementerio se convierte en un escenario de expresión de la propia sociedad. El monumento funerario es interpretado como la continuidad de vida del difunto en un espacio y tiempo distinto del de los vivos, pero nunca muere. Se concibe el monumento como la nueva casa del difunto. Se prefería la ubicación de los cementerios a las afueras de la concentración urbana, ya que una de las principales funciones del Estado era asegurar la salud pública. Común la idea de que el aire era lo que estaba infectado y era ese aire lo que transportaba el mal a la distancia. Por eso la elección de un lugar para el cementerio al oeste de las ciudades, con el objeto de evitar que los vientos acarrearan la enfermedad de la ciudad, a la ciudad. Al momento de su apertura, el cementerio del Saucito estaba dividido en dos partes. Al frente se ubicaban las fosas de primera a quinta clase, abarcando los primeros 500 metros. Enseguida se encontraba una pared tras la cual se situaban las de sexta y la fosa común. Este muro servía como cuadro de fusilamiento por la parte posterior. De este lado tenían un portal techado con un apoyo de mampostería en el centro para depositar a los cadáveres. En el cementerio del Saucito fue concebido y administrado por el gobierno y no por la iglesia. El cementerio fue pensado en parte como una galería de grandes hombres, donde los rangos, las distinciones y las virtudes se conservarían ostentosamente en el estatus social de la primera y la segunda frente a otros menos privilegiados. Los monumentos funerarios tienen una función común, que la cual es perpetuar la memoria. Los más ricos y los más pobres, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, pretendían pasar a la posteridad a través de un monumento, de una señal que identificara el lugar en donde yacía su cuerpo, e invariablemente el recuerdo era reforzado con una inscripción grabada en la sepultura. Los rituales funerables del siglo XIX nos hacen evidente que existía una colectivización de la muerte a través de la participación de un amplio círculo de personas. A los funerales acudían familiares, amigos cercanos, compañeros de trabajo y en ocasiones algunos curiosos. El prestigio del finado condicionaba el grado que participarían los otros de la sociedad afines al desempeño de su actividad y posición. Proseguimos con mi compañera Norma, que les hablará de los temas, la fotografía mortuoria y documentos de la claridad del sacerdote, pero con los niños encerrados en el vientre de sus madres difuntas, y notas sobre la operación cesárea post-mortem en el periodo novohispano tardío. Ok, yo les voy a hablar sobre la fotografía mortuoria. Ay, se escucha fuerte. ¿Ya me escucho bien? Perdón. Sí, Norma.
Bueno, como sabemos, la fotografía mortuoria es la práctica de fotografiar al recientemente fallecido. Se abordaron algunos aspectos relacionados con el surgimiento y la breve existencia y rápida desaparición de lo que fue la efímera y rústica costumbre de la fotografía mortuoria. En este marco de adopciones, adaptaciones e invenciones, no puedo, perdón. Podemos proseguir con mi compañera Yasmín, que les hablará sobre regiones y cultura de las clases populares y forestaria comunitaria, una acción de base para el desarrollo forestal sustentable de México. Vale, bueno, empezamos con, el punto de partida de este tema es la relación entre las regiones núcleo y las periféricas. Comenzamos tomando, por ejemplo, un país como Italia, que se caracteriza por la existencia de muchísimos localismos. ¿Qué queremos decir con esto? Estima y aprecia mucho su cultura y sus tradiciones propias. Dado esto, la cuestión regional no parece haber tenido tanto impacto. Es decir, fusiona sus raíces con el proceso de formación del Estado unitario. Hoy por hoy muchos historiadores y politólogos se interrogan sobre el renacimiento de conflictos entre los grupos étnicos y regionales en los países industriales europeos, mientras que en Italia, que es la más, llamémosle, regionalizada o desigual, no se han encontrado más que débiles sombras de los movimientos que hoy afectan a Inglaterra y España. En cuanto al surgimiento de las regiones núcleo y periféricas, los análisis evolucionistas y funcionalistas sobre la formación de estados nacionales difieren un tanto en cuanto al hecho de establecer lo que son etapas, secuencias o trayectorias, es decir, el limitar las condiciones por las cuales existe un moderno Estado nacional. Escher defendía la relación entre centro y periferia mediante un modelo difusionista que llevaba a cabo la generalización del mercado, también la industrialización y, por otro lado, en las regiones centro, un progreso en cuanto a cultura, política y economía, que cada vez son más unitarias y comunes. Este modelo precisamente es el que ha dominado una gran parte de nuestra historia política actual, en la que una diversidad regional que parece atenuarse aparece nuevamente. Esto causa que surja una propuesta sobre qué era necesario trabajar en el pasado. ¿En qué sentido o a qué nos referimos con esto? Pues básicamente recuperar los residuos que quedaban de una cultura popular que se encontraba en extinción. Escher nos ofrece un segundo modelo también, que es el colonialismo interno. Este se desemboca en una convergencia de estructuras sociales y supone una relación completamente diferente entre las dos regiones, ya que decía que el núcleo domina la periferia de manera política y la explota en cuanto a lo materialista. Estamos más allá de un debate entre lo difusionismo y la mediación. Sin embargo, considero importante el rol que han jugado las regiones en la historia del conflicto social y el cómo ponen una historia de la formación de las poblaciones y de las culturas en ámbitos un tanto más definidos y evidentes. La siguiente, por favor. Para proseguir con nuestro tema, le cedo la palabra a mi compañera Raquel, que les hablará sobre Bailando sobre la tumba y los nobles ante la muerte en México, actitudes y ceremonias y memoria. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la reseña Bailando sobre la tumba. Y pues pocos temas de análisis antropológico resultan tan inmediatamente llamativos como el de la muerte.
El hecho en sí, como una de las inevitables crisis de vida y los incontables rituales y metáforas en la que se le arropa, en tanto elaboraciones distintas de un suceso pancultural. A este propósito, la autora Nigel Barley ha realizado una reflexión sobre el tema en un ensayo estructurado mediante pequeños contrastes entre culturas, en el que presenta casos de distintas latitudes y épocas, incluyendo sus propios apuntes etnográficos. Barley hizo un ejercicio comparativo donde desde el principio criticó la tendencia occidental de establecer los propios patrones como medida universal, ya que dice que la muerte no se encuentra en el rango que no sería como natural, que sería el dolor. También vio la imposibilidad de analizar y traducir las múltiples emociones o estados internos de quien se planta ante un cadáver, pues Barley trabajó sobre la propuesta de que existe un vínculo entre la muerte y la noción cultural de la persona. Esto le llevó a identificar los efectos del shock funerario y las consecuencias del cuerpo humano. Los mitos que intentan como explicar la realidad de la muerte y la que lo ofrecen como una solución a los problemas de la existencia, le llevan también a considerar como ciertas relaciones con la tecnología. Entre ellas es como una muy peculiar con la práctica de la fotografía. El autor señala a este propósito que la ubicación espacial de los muertos y el tiempo de fallecimiento son asimismo hechos políticos, siendo elementos que llegan a restablecer el vínculo entre el hombre y la naturaleza en diferentes momentos. La siguiente, por favor. Y la reseña de los nobles ante la muerte en México, actitudes, ceremonias y memoria. Y bueno, esta reseña habla sobre que la muerte, que es un tema que trata Verónica Zárate, que pues nos toca a todos como por igual, a pesar de que ser la muerte inherente a nosotros, la mayoría no la asumimos, la evitamos de mil formas, vivimos ajenos a esta realidad como si fuéramos eternos. Y Verónica Zárate, desde las primeras líneas, introduce el objetivo de su libro, que es darnos a conocer las actitudes de los miembros de la nobleza mexicana ante la muerte durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, como parte del estilo de vida y sobre todo como una dimensión que revela la manera de pensar y vivir en esa época, es decir, su cosmovisión. En primer lugar, le interesa averiguar si existe una continuidad, un quiebre o un cambio radical de estas actitudes y cosmovisión entre el viejo régimen y la transición a la vida del México independiente. Sorprendentemente, descubre que hay pocos cambios en cuanto a las formas de socialización de la muerte, como ella le llama la relación entre vivos y muertos, que se da a través de la devoción religiosa, de las prácticas sociales y de los lazos familiares. Esto se debió a que, a pesar de los grandes cambios políticos, la antigua nobleza siguió desempeñando un papel importante. En cuanto a los nobles, pues no solamente compartían al interior de sus grupos sus valores y modos de vida, sino que los hacían públicos. Uno de los escenarios era el de su propia muerte, era esta como una ocasión por medio de la cual se manifestaban su forma de ver el mundo. Los nobles pues no solo compartían entre ellos los rasgos culturales comunes, sino su estilo se convirtió en un modelo a seguir por el resto de la colectividad. También Verónica Zárate pues estructura su libro a partir de dos ejes principales que señalan como dos tipos de actitudes ante la muerte. La primera pues se refiere al conjunto de prácticas individuales de aquellos que sentían como la cercana muerte y a raíz de ello decidían el reparto de sus bienes materiales para que su familia no perdiera como la posición privilegiada. Y asimismo, pues comprometía a los herederos a proporcionarles los medios suficientes para sostener obras piadosas para ayudar a salvar su alma, ya que la conquista del reino de los cielos dependía de los méritos terrenales. La segunda actitud que va ligada a uno de los predicados de la época y que es la conciencia individual, estaba íntimamente ligada con lo colectivo, por lo que pues esta segunda actitud abarca diferentes prácticas y ceremonias en las que participaba la sociedad en distintos niveles. En los primeros momentos, en la intimidad de la agonía y primeras horas de la muerte, los más cercanos eran los familiares, como funcionarios también públicos, médicos, sacerdotes, sirvientes, etc. Y cuando el cuerpo salía a su última morada, el pueblo en general se hacía presente en las calles, también en misas, rosarios y entre muchas otras oportunidades. Por lo tanto, pues los ritos fúnebres, al vincular al difunto con los vivos, se convertían, como se venía apuntando, en un factor de integración social. Y bueno, pidiéndoles una disculpa grupalmente, continúo con la participación de mi compañera Norma.
Ya ahora sí, perdónenme por lo de hace rato. Les voy a hablar sobre la fotografía mortuoria, que es la práctica de fotografiar al recientemente fallecido. Aquí pues abordaremos algunos aspectos relacionados con el surgimiento y la breve existencia y rápida desaparición de lo que fue la efímera y rústica costumbre de la fotografía mortuoria. En este marco de adopciones y adaptaciones e invenciones, la fotografía fúnebre o mortuoria popular fue uno de los elementos que parecieron echar raíces en los pueblos y villas del medio rural durante varias décadas entre los siglos XIX y XX. Desde a mediados del siglo XIX, en distintas partes del mundo surgieron expresiones de fotografía mortuoria con fines médicos o legales. Esto podría ser también, pues, lo que es la forense, así como otro tipo de periodístico que ya tenían al cuerpo inerte de seres humanos como su objetivo central. Bueno, el tema principal fue la exhibición de cadáveres de bandidos después de haber sido fusilados o haber muerto en combate, mismas que fueron reproducidas y comercializadas en grandes cantidades, en donde se muestra algunas escenas del cuerpo y la presentación al público. Fotos como estas fueron haciéndose tan comunes y populares en el Porfiriato que la gente pues las compraba y las coleccionaba y pues también las incluía en sus álbumes. Pese a que la fotografía mortuoria logró una extendida difusión, aparentemente su declinación llegó relativamente pronto. Sin embargo, más allá de la etiqueta que le adjudiquemos a la práctica, por esta vía, la gente común de estos pueblos le pedían al artesano de imágenes una última de sus difuntos queridos, como para que no, pues, se fueran del todo. O bueno, ellos sentían que con las fotos, pues, no se iban del todo, ¿no? Y bueno, a pesar de que aparentemente llegó a haber aceptación para este tipo de imágenes, estas empezaron a desaparecer en distintos momentos de la segunda mitad del siglo XX. Y pues aquí podemos ver algunas imágenes, bueno, fotografías mortuorias. Y bueno, respecto al documento de la caridad del sacerdote para con los niños encerrados en el vientre de sus madres difuntas y notas sobre la operación cesárea post-mortem en el periodo novohispano tardío, pues habla de el conocimiento y comprensión de la mortalidad infantil perinatal y de la mortalidad femenina durante los alumbramientos o bien por complicaciones en las diversas etapas del embarazo. Algunos estudios de caso permiten inferir que un porcentaje considerable de la mortalidad infantil en la época, novohispana, se concentraba en la fase misma del parto, ya sea por complicaciones insuperables para las parteras o comadronas, por la mala atención por parte de las mismas o bien por la imposibilidad de resolver con los recursos a la mano los dilemas de un embarazo complicado. También hace mención de las disposiciones eclesiásticas que ordenaban la operación cesárea post-mortem con el objeto de salvar la vida espiritual del infante y, de ser posible, la temporal, que están presentes en el occidente europeo desde la Edad Media. Para dar continuidad al tema, los dejo con mi compañera Yasmín. Bien, continuamos con la forestería comunitaria. Es una acción de base para el desarrollo forestal sustentable en México. Los recursos comunes son sistemas que generan cantidades finitas de producto, de tal forma que su uso por una persona disminuye la cantidad disponible para los demás. La gran mayoría de estos productos son lo suficientemente grandes para permitir que sean utilizados de manera simultánea, debido a varios factores con altos costos de exclusión de beneficiarios potenciales.
Es por esto que la tragedia de los comunes ocurrirá sobre todo en los recursos comunes, en donde todos los involucrados y las autoridades externas no establezcan un mecanismo o un manejo efectivo. Es importante el tener presente que un recurso autogestionario es aquel donde los usuarios principales de este se involucran a través del tiempo en el diseño y la adaptación de las reglas que están dentro del esquema y a su vez se relacionan con la inclusión, exclusión, estrategias de apropiación, supervisión y control. Sin embargo, en la mayoría de las economías modernas es raro encontrar un sistema de manejo como el anteriormente mencionado, que sea dirigido y administrado al 100% por los dueños o usuarios de dicho recurso, sin reglas elaboradas por las autoridades que también pueden llegar a afectar de cierta forma las decisiones autogestionarias. Por ello, en dicho sistema autogestionario se busca elaborar reglas pensando siempre en la sustentabilidad del sistema y su uso. Cada vez tiene más importancia la participación comunitaria en el proceso del desarrollo sustentable. Sin embargo, también es muy evidente que los enfoques o métodos que se usan para trabajar hacia un desarrollo sustentable requieren ser adaptados a cada necesidad con una visión holística, donde los principales personajes o usuarios sean adaptados a cada necesidad y en cuanto a la toma de decisiones, que sea también la gente que está en directo contacto con los recursos naturales. El proceso del desarrollo comunitario participativo permite a la gente definir un escenario para su desarrollo futuro, de acuerdo a sus intereses, necesidades, y que a su vez establece también metas, objetivos y estrategias comunes, las cuales van a servir posteriormente de base para poder evaluar el proceso y progreso hacia un desarrollo sustentable. Un ejemplo claro de todo esto podría ser la organización de ejidos para la producción forestal en la zona maya de Quintana Roo, que tiene como fin lograr un manejo sustentable de los recursos forestales en sus bosques tropicales, y su éxito está basado principalmente en dos factores. El primero sería la intervención oportuna del gobierno, tanto federal como estatal, esto principalmente para terminar con las empresas privadas. Y el segundo sería el plan piloto del desarrollo forestal, donde se incluye un equipo para la asistencia técnica con apoyo financiero e internacional para poder fortalecer la participación comunitaria en el manejo de las áreas forestales y el uso del suelo. La clave de todo esto no radica tanto en el carácter de la propiedad, sino va más allá hacia la capacidad comunitaria que es capaz de regular el uso de los recursos para poder llegar a acuerdos que sean adecuados o que sean capaces de llevar un equilibrio entre los usuarios de los recursos y a su vez también el manejo sustentable de estos mismos. Gracias. Para concluir, tenemos la participación de mi compañero Arturo, a cargo de la vergüenza, enfermedad y conflicto en una comunidad chol, los hijos del imperio, la gente de Tzitzuntzán, Zamora y el Colegio de Michoacán. La que sigue, porfa. Otra. Bueno, la vergüenza, enfermedad y conflicto en una comunidad chol. La contradictoria vida social en una aldea campesina a través de lo que la población identifica como una enfermedad cuyas manifestaciones físicas son múltiples: dolor de cabeza, fiebre, vómito, entre otros signos. Según los pobladores de la aldea Chol, donde se hizo este estudio, la vergüenza es una enfermedad que no está totalmente asociada con el alma, como si lo están enfermedades como el susto. Por el contrario, el enfermar de vergüenza está relacionado con las historias particulares de tensiones y pugnas entre familiares y vecinos. El diagnóstico habla de sus tensiones y el curandero suele hacer exploraciones muy profundas en las relaciones personales para encontrar el origen de la enfermedad. Pero la manera de identificar la enfermedad y de definir el tratamiento se enfocan en un objeto, comúnmente llamado objeto mediador. Al parecer, la enfermedad con sus expresiones corporales y el tratamiento son medios para identificar las tensiones,
los conflictos y las pugnas abiertas, es decir, de establecerlos como objeto de reflexión y de cuestionamiento. Desde hace varias décadas se ha iniciado ya la crítica de las perspectivas llamadas funcionalistas y culturalistas respecto de los pueblos indígenas. Este libro profundiza esa crítica y la lleva hacia aspectos metodológicos fundamentales, y uno de ellos es la idea de que las contradicciones y las tensiones sociales no son meros fenómenos marginales en la vida social, sino que constituyen la base de la convivencia cotidiana, y también de la idea de que el manejo de la enfermedad es desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Podría ser parte del lenguaje con el que la población no solo da cuenta de estas tensiones y conflictos, sino parte de las estrategias con las que los maneja. La que sigue, por favor. Este es otro libro llamado Los hijos del imperio, la gente de Tzintzuntzan, Zamora, el Colegio de Michoacán. Pues básicamente este libro incluye 16 grandes temas a saber, entre tantos pues son la historia anterior y posterior, el pueblo y la gente, la cultura material, las artes culinarias, ganándose la vida con la agricultura, la alfarería, perdón, la pesca, los animales domésticos, ocupaciones secundarias, comercio y finanzas, así también la riqueza y la propiedad, el gobierno, la religión, el año ceremonial y el ciclo de la vida. Este comienza con el embarazo, nacimiento y termina con los procedimientos funerarios y estadísticas de defunción que ya antes mencionaron mis compañeras. El estudio de este autor y sus colaboradores se concentró, como ya se los había mencionado, en el pueblo de Tzintzuntzan, en Michoacán, que había sido durante un tiempo corto la capital y el centro del extenso imperio Tarasco. Este imperio constituyó una de las unidades políticas más grandes después del imperio azteca en la época prehispánica. Uno de los temas, les contaba, es el ciclo de la vida, que comienza definiendo el embarazo como el destino que acepta la muchacha casada y con la ausencia de conocimientos generales de anticonceptivos. La preñez es esperada a los pocos meses de la boda. Aquí se incluyen las formas de aborto que se practicaban o que acontecían, de acuerdo al autor, por el trato de las parteras. Otro tema es la cultura material, que es decir, en el uso de materiales para la construcción de casas, la incorporación de metales en los instrumentos y herramientas. En cuanto a los hábitos alimenticios, estos se han diversificado, aunque, como ya sabemos, la base eran frijoles y tortillas, que actualmente pues básicamente sigue siendo lo mismo. Este autor, Foster, llega a la conclusión de que los cambios en los aspectos no materiales de la cultura, como la religión, la organización política y social, son las esferas de la vida que han experimentado cambios de más largo alcance. Y pues finalmente su propuesta es que en general los estudios a largo plazo sí son positivos, siempre y cuando se tenga la energía y dinamismo intelectual para ver las cosas nuevas y pensar preguntas y problemas en distintas formas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.